Claro, se puede transmitir. Y aquí voy a volver a preguntarles o comentarles. ¿Está bien ese mensaje que a veces damos? No, ya está en tu sangre. Nunca te vas a curar de papilomavirus. Yo escucho ese tipo de comentarios. Falso, ¿no es cierto? Totalmente falso. ¿Cómo va a estar en la sangre? O sea, ¿tiene una viremia permanente? O sea, ¿está nadando el papiloma ahí las 24 horas durante toda su vida? ¿Va a estar ahí? No creo. No existe ninguna viremia que dure de por vida. Pero a veces se escucha ese comentario. Está bien, te han puesto el povofilino, han retirado, pero ya está en tu sangre. Otra vez va a aparecer, no, ese concepto es solo parte del folclore del personal de salud. No es cierto. El papilomavirus, la mayoría negativiza solo. La mayoría, más del 80%. Algunos serotipos demoran más, otros menos. Hay una mediana de 8 meses. ¿Qué significa mediana de 8 meses? No he dicho promedio. Mediana de 8 meses significa que la mitad de los casos van a negativizar antes de los 8 meses. La otra mitad puede pasar un poco. ¿Ya? Esto se lo digo categóricamente. ¿Ya? Porque me hace recordar un peritaje médico legal, a manera de que también sirva de información de esta situación, porque tiene que ver con transmisión vertical. Ya, un peritaje médico legal de parte, o sea, no a favor de nadie, sino de parte, donde acusaban a una persona de haber agredido sexualmente a una niña, y que la niña, al fin y al cabo, le habían sometido a un examen de PCR para detectar papiloma, y detectaron algunos serotipos de papiloma, y el varón se había hecho casi al año después, porque así demora el trámite judicial, el mismo examen, y salió negativo. Y él decía, ahí está la demostración, yo no tengo nada que ver, me están acusando. Pero ¿saben qué sucede? Si uno mira los tiempos de corte, el resultado negativo en el varón, ¿qué significa? Tómelo como una práctica de la pregunta. ¿El resultado negativo qué significa? Significa o que nunca tuvo, o que si la tuvo, también negativizó. Pasó más de un año y hay 8 meses de espera. Además está recluido. Es probable que no tenga actividad sexual como cuando está en libertad. Entonces, lo más probable es que haya aclarado, que haya negativizado. La otra posibilidad es que nunca haya tenido. Pero al menos no se puede decir yo nunca lo tuve. O sea, no hay forma de decir que nunca lo tuvo. Ya, ahora lo otro. Cuando eso se demostró, la parte que quería defenderse a toda costa decía, entonces lo adquirió de la mamá. Transmisión vertical. Claro, sí se puede dar, pero la transmisión vertical del virus no va a genitales del niño. Cavidad oral. ¿Ya? Entonces, solo demostrando eso, se tomaron decisiones importantes. Al final sí se demostró, aceptó teniendo culpa. El señor, miren, estaba negándose a toda cosa y aceptó teniendo culpa. Entonces, ahí yo vi que muchos de los peritos también son empíricos. Son peritos porque, bueno, les dieron el cargo de peritos, pero no se basan en nada. Sus fuentes de información eran Wikipedia, eran foros, y eso no puede ser una fuente de información. La fuente de información tiene que ser ciencia. ¿Ya? Entonces, bueno, me tocó participar y pude ver de cerca. Entonces es importante estar, por lo menos, a grosso modo, de lo más resaltante, tener en cuenta las verdades, ya, para que en base a eso uno pueda construir algo más. Bueno, papilomavirus entonces. Primero es un virus de DNA. Ustedes saben que hay serotipos y serotipos y serotipos, ¿no? De lo más conocido y lo que más preguntan en los exámenes son los serotipos asociados a cáncer y los serotipos asociados a verruga. Ya, serotipos asociados a cáncer más comunes, 16 y 18. Y de los asociados a verruga, los más conocidos, 6 y 11. Los que se pueden transmitir de forma vertical con más eficacia no son los que transmiten cáncer, no son los que evolucionan al cáncer, son los que producen verruga. ¿Ya? O sea, 6 y 11, es lo primero que tienen que saber. ¿Ya? Entonces, los serotipos más patológicos en transmisión vertical, 6 y 11, asociados a los que producen verruga. Miren esto, riesgo entre 40 y 80%, o sea, alto, no hay que decir que esto es una cifra baja, entre 40 y 80% según el momento de la gestación. ¿Ya? O sea, en algún momento la gestación puede ser tan bajo como 40, pero no menos, y en algún momento la gestación puede ser tan alto como 80. ¿Ya? Aunque dice la mayoría se produce en el parto. Otra vez, el momento más oportuno es acercándose en el parto. Dice la manifestación clínica es respiratoria, lo que decía la doctora, y eso es obvio, o sea, nadie va a nacer saliendo primero los genitales y después ya el encéfalo, o sea, no hay forma, tiene que ser primero, o sea, en una forma fisiológica. Entonces lo primero que expone es
el encéfalo, o sea, claro, y la cavidad oral sería la primera que se expone también. Ahí hay mucosas y el gran problema es que ustedes saben que el niño traga la secreción. ¿O han visto algún niño que nace y expectora? No, traga la secreción. Y al tragar se va a cavidad respiratoria y cavidad digestiva, ¿ya? Y produce en el tiempo lo que conocemos como papilomatosis laringea recurrente, ¿ya? La famosa papilomatosis laringea recurrente es probablemente adquirido en el momento del parto. La otra forma de adquirir es mediante la actividad sexual, ¿ya? La actividad sexual también obviamente puede condicionar papilomas en laringe, pero no la papilomatosis laringea recurrente. Bueno, entonces dice, la manifestación clínica respiratoria secundaria a una papilomatosis laringea recurrente o papilomatosis recurrente simplemente. De esto hay un caso emblemático que salió por la televisión a cada rato el año pasado. Había una señora que decía, mi hijo llegó sano a los... Claro, todos llegan sanos al hospital, yo no sé a qué van al hospital si están sanos. Ya, pero dice que llegó sano al hospital y aquí me lo mataron. Y lógicamente lo que mostraba la televisión era una persona joven de 23 años que ha entrado a hacerse simplemente una operación de un papiloma en laringe y que se murió y quedó en estado vegetal y no sé qué más. Bueno, sin intención de justificar nada, lo primero es que, y nadie lo dice porque está prohibido decirlo, es que ese paciente tenía VIH. Tenía su papilomatosis laringea recurrente y tenía VIH, eso la mamá no lo dice. Los medios de comunicación tampoco, nos hacen quedar mal nada más. Tenía VIH en estadio SIDA, ¿ya? Y con todas las complicaciones que ustedes puedan imaginarse. Hasta ahí no solamente había papilomatosis, había cándida, había otras cosas más, había úlceras por citomegalovirus, o sea, había un montón de cosas. Y en el momento de hacer la habitual maniobra de colocar el laringoscopio para intubar, porque se intuba el paciente, ¿ya? Obviamente un tejido frágil y friable ha provocado lesiones, eso ha provocado sangrado. Y el sangrado ha hecho que haya una intubación frustra, el sangrado ha provocado hipoxia, ha provocado aspiración y con unos 2 minutos de más, ustedes saben, hace hipoxia cerebral y ha provocado un problema. Pero eso no lo dice la prensa, eso no lo dice la mamá. Él dice, mi hijo estaba sano, claro, para ahí estaba sano, pero tenía un montón de problemas más. Y que querían denunciar y denunciaron al hospital y etcétera, pero al final no pasó nada, porque simplemente se demostró cuáles eran las comorbilidades y estaba dentro de las posibilidades lo que ha sucedido. Entonces, esas son cosas que a veces no se dicen. Yo les comento esto porque, como les gusta hablar mal de nosotros siempre, entonces uno tiene que saber también algunas verdades, ¿no? Entonces, es común esto, cuidado, la papilomatosis recurrente, que no solamente es por transmisión vertical, sino también es por actividad sexual, ¿ya? Por actividad sexual. Bueno, y cuando hablamos del parvovirus, que es otra cosa que no se toma muy en cuenta, muy claro hay que ser, ¿ya? Incidencia, miren, de la infección entre 1 al 2%, ¿ya? 1 al 2%. De las personas, en general, de los adultos, incluidos varones, mujeres, 1 al 2%, es bajo. Sin embargo, puede subir hasta 15% en casos de epidemia. Hay casos en que el parvovirus se hace epidémico, ¿ya? Hay casos, en algunas circunstancias. La transmisión vertical es del 30%, o sea, mujer infectada de ese 1 o 2% o del 15% si está en epidemia, que entre en gestación, posibilidades casi 1/3 de transmitir, o sea, más o menos es alto, pero relativamente de este grupo menor, ¿no? Otra vez, si esto sucediera en el primer trimestre, es diferente en este caso porque habla de parvovirus, hay posibilidad de aborto, ya hasta en un 10%. Si las infecciones son posteriores al primer trimestre, va a ocasionar lo que habitualmente ocasiona en otro tipo de personas. ¿Qué cosa ocasiona el parvovirus B19? Hay un nombre bien clarito, ¿no? La crisis eritroblastopénica, o sea, produce anemia. Selecciona exclusivamente serie roja, ¿no es cierto? Entonces hay incluso aplasia transitoria cuando se ve, transitoria pero, ojo, ya, cuando se ve esto en neonatos afectados por transmisión vertical. El famoso hidrops, el hidrops fetal, ¿no es cierto? Esto se puede sospechar en la ecografía obstétrica. Uno podría decir aquí puede haber hidrops. Y si es que se piensa en hidrops, podrías estudiar en la mamá si tiene infección por parvovirus. Y bueno, aunque no hay mucho por hacer también, se podría intentar por lo menos de repente acortar la gestación, dependiendo, ¿no? Porque cuanto más expuesto está, es más también la posibilidad de riesgo. Miocarditis, anemia, ¿no?
situaciones asociadas al parvovirus. ¿Cómo se hace el diagnóstico? IgM. ¿Ya? IgM. Fíjense que la IgM se va a mantener como en los casos anteriores, más o menos 2 a 3 meses. Después ya no esperen encontrar IgM. Como dice aquí, el aumento de la IgG es tardío, como han visto en los otros casos también. La IgG va a quedar probablemente de por vida. Se podría usar también reacción en cadena en polimerasa, se podría usar radioinmunoanálisis, ELISA, etcétera, pero lo que habitualmente hacemos es IgM. IgM positivo en el neonato, ya sabemos, es del neonato sus anticuerpos. Entonces, si el feto presenta anemia y presenta el famoso hidros, o sea, un edema, vamos a decir generalizado, por decirlo rústicamente, se indica transfusión intrauterina. O sea, feto todavía intraútero con anemia e hidros, uno debe de asumir de que, o por lo menos con hidros, uno debe asumir de que de repente sea parvovirus y hay que salvar a ese niño, hay que hacer una transfusión. Y hay veces que se logra con éxito la transfusión intrauterina, ¿no es cierto? Eso va a aumentar la sobrevida, miren, al 85%, o sea, valdría la pena hacerlo. ¿Ya? Valdría la pena hacerlo. Sin embargo, los que sobreviven a esto, y les dice supervivientes, y de hecho que sí, porque no es fácil hacer todo esto de acá, no se ha visto afectación miocárdica posterior. O sea, vale la pena. No solamente sobreviven, sino sobreviven bien. ¿Ya? Pero el proceso pues no se puede hacer en cualquier lugar. Se necesita un hospital y personal lo suficientemente entrenado para poder conseguir esto de acá. ¿Cuándo van a sospechar? Cuando haya hidrops, entonces, intraútero. Hay que pensar en parvovirus, es la primera posibilidad. A ver, pero vamos a ver una mezcla de las dos cosas. La primera, dice una gestante infectada por papilomavirus. Papilomavirus, presenta riesgo de transmitir verticalmente la infección. De las siguientes situaciones, indique usted la de mayor riesgo. Claro, o sea, tener papiloma implica riesgo, es cierto. Pero ¿cuál de las situaciones que se enumeran otorga más riesgo? Dice madre infectada por serotipo 18. Madre infectada por serotipo 16. Madre con NIG1-2, madre con verruga genital, madre sometida a colonización 2 años antes por CA de cervix in situ. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál de ellos? ¿Madre con verruga genital? ¿Todos? Claro. ¿No es cierto? Porque está asociado a los serotipos 6 y 11, que son los que se pueden transmitir con más facilidad, ¿no? Porque los demás, miren, prácticamente A y B dicen lo mismo. 18, 16, entonces está hablando. NIG dice lo mismo también. CA in situ también lo mismo. O sea, hay uno nada más que tiene que ver con verruga. Y es cierto, la verruga genital es el riesgo. Si no existe verrugas genitales, tranquilos. Aún así, si hay el antecedente de verruga, ¿qué podrían hacer? Antecedente reciente de verruga. Podrían hacer un hisopado a nivel de cuello uterino e investigar si están los serotipos 6 y 11. Si no lo están, normal. No, de repente no va a haber mayor problema. Pero si están, habría que tener cuidado. ¿Ya? Habría que tener cuidado. Muy bien, esta es la alternativa D. Esta. Dice, la mayoría de neonatos infectados durante el parto por papilomavirus humano desarrollarán a futuro. La mayoría de neonatos infectados durante el parto por papilomavirus humano desarrollarán a futuro. ¿Verruga genital? O sea, un neonato, así como les comentaba de ese caso médico legal, pueden argumentar que va a ser verruga genital vertical, sería absurdo. Verrugas vulgares, dice. Podría ser, porque como dice papilomavirus nada más y no dice cuál serotipo, podría ser. Pero aquí dice papilomatosis laringia recurrente, eso sí es posible, porque traga las secreciones. El otro dice papilomatosis del canal anal, ¿por qué tendría que ubicarse ahí? Y el otro dice condiloma acuminado, que es casi lo mismo a decir verruga genital, ¿no es cierto? Cuando dices papilomatosis en canal anal, lo mismo. Ya sí es papilomatosis laringia recurrente. De indicación quirúrgica, debería uno de solucionar el problema. ¿Ya? No es una situación aparatosa. Ahora, ¿por qué es esto fácil de tratar? Porque de forma general los papilomas infectan capas superficiales, no se meten profundamente. ¿Ya? Es por eso que el podofilino tú lo eliminas y se acabó. No es que esté en la sangre, porque es superficial. Es por eso que las personas que ya tuvieron incluso verruga genital pueden recibir la vacuna contra el papiloma.
porque al ser tan superficial la infección no produce mucha inmunidad, no produce buena inmunidad. No es como la vacuna que se administra intramuscular y sí te va a generar, ¿ya? Porque pasa torrente sanguíneo y te va a generar respuesta inmune, ¿ya? Muchísimo más que la propia infección. O sea, es una infección que no produce inmunidad. Una persona que ha tenido verruga puede volver a hacer verruga y volver a hacer verruga. No porque esté en su sangre, sino porque probablemente se está exponiendo al mismo riesgo, ¿no? Y no, como no hay inmunidad, vuelve a hacer verruga. Y hay otra situación, ¿no? Hacen verruga y temen al cáncer. Sí, son serotipos diferentes. Difícil, ¿ya? Difícil. Neonato nacido de parto eutóxico a término con edemas generalizados, o sea, hidrops, ¿sí? Se descarta la posibilidad de incompatibilidad de RH. ¿Para qué se hace eso? Porque una de las causas de hidrops es justamente incompatibilidad de RH, así es. Cursa con anemia severa y mal estado general. Esa anemia ya me orienta algo más. La madre probablemente esté infectada por ¿cuál? Así es, parvovirus B19. Ya está quedando claro, ¿no? Las cositas que tienen que acordarse cada una de las cosas. Ya, muy bien. HTLV1, otro agente a tener en cuenta. Lo habíamos comentado. Miren esto, la transmisión vertical del HTLV1 se produce principalmente a través de la lactancia materna, principalmente por lactancia materna. Si hay alguna situación en la que la lactancia materna es trascendental, es HTLV1, ¿ya? Por medio de linfocitos infectados presentes en la leche materna y en el calostro. Por eso es que se transmite, ¿ya? Entonces, miren, la eficacia de esta vía en niños alimentados con leche materna es del 20 al 25%. A pesar de ser la mayor vía de transmisión, tampoco es el 100%, 20 a 25%. También, aunque con mucha menor frecuencia, no dice menor nada más, sino mucha menor frecuencia, se han descrito casos de infección por vía transplacentaria o perinatal. Pero son las cosas anecdóticas de la vida, no es una situación a tener en cuenta, ¿ya? Lo primero es lactancia materna. En lo referente a HTLV2, parece que ocurre más o menos lo mismo, pero con menos frecuencia. Cuando ustedes piden el HTLV1, en el laboratorio van a ver la hoja, dice HTLV1 2. Dice las dos cosas. Es como VIH tipo 1 y 2 piden. Pero en nuestro medio y casi en todo el mundo es VIH tipo 1. El VIH tipo 2 está confinado a ciertos territorios del África nada más. Ya aquí más o menos es lo mismo. El HTLV2 casi lo mismo, pero en mucha menos frecuencia y es más, ni siquiera está bien estudiado. Entonces, ¿qué cosas están asociados al HTLV? ¿Por qué? Porque por si acaso no hay malformaciones congénitas por HTLV1. ¿Ya? No hay riesgo de muerte por HTLV1 en el neonato. El problema es que el infectado en el futuro, generalmente cuando ya es adulto, puede tener problemas, ¿ya? O por lo menos cuando es niño o adolescente, ¿ya? Entonces no hay malformaciones, ¿ah? Entonces una de las cosas es la leucemia de células T del adulto, así se llama del adulto porque se presenta en el adulto, ¿ya? De repente se debe recordar, aunque no es parte del tema, que en realidad esta leucemia es una manifestación leucémica de un linfoma, ¿ya? Es un linfoma de células T con manifestación leucémica, obviamente. Tiene ciertas características, sobre todo afecta a adultos y por eso se llama de adultos, ¿ya? Por ahí aisladamente en algunos niños. El periodo de incubación es muy prolongado antes de que esto se produzca. Es más, algunos han dicho esto se asocia al virus, pero no es causado por el virus, o sea, hasta hay dudas en eso, ¿ya? Y miren esto, el riesgo de esta enfermedad es casi exclusivo de individuos infectados por vía vertical. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ya, es por eso importante la vía de transmisión. Casi, cuando se presenta esto, es porque adquirieron el HTLV1 de forma vertical. ¿Ya? Y hay mayor incidencia en varones que en mujeres. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Solamente para que lo tengan en cuenta. Uno, de que tengan anticuerpos, obvio, para HTLV1, o sea, un ELISA, qué sé yo, para HTLV1 positivo. De que se presente mediante estudio de histología o citología células fenotípicas T compatibles con neoplasia, obviamente. Y esto de aquí, detección en sangre periférica, dice de estas células en flor, ¿no? O flower cells, que es lo mismo decir linfocitos T maduros con núcleo lobulado, así como si fuera una flor, ¿no?
con núcleo lobulado. Es característico de la forma crónica de ese linfoma. Se presenta en los adultos, por lo tanto en neonatos no. O sea, el neonato no importa, nace nomás, pero después va a tener problemas si es que se infecta. ¿Se puede evitar la infección? Sí. Si quieren extremar al 100%, ¿qué harían? Sería por cesárea y suspenderían la lactancia materna. ¿Ya? Pero ni siquiera la cesárea está indicado, porque no es una vía común. La lactancia materna sí. Y estudios últimos dicen, hasta la lactancia se puede permitir, pero no más de 6 meses. O sea, significativamente se asocia en aquellas lactancias que duran más de 6 meses. ¿Ya? Pero si quieren optimizar al máximo, podría ser así. Por lo tanto, una mujer con HTLV1 estaría contraindicada de gestar. No, no está contraindicada de gestar. Puede ser mamá, normal. ¿Puede transmitir por vía sexual? Sí se transmite por vía sexual, pero es baja la posibilidad de transmitir, menos que el VIH. ¿Ya? O sea, son situaciones importantes. También hay otra situación que ustedes saben se asocia, es la paraparesia espástica tropical, ¿no? La famosa paraparesia espástica tropical. Bueno, como su nombre lo indica, es paraparesia, ¿no? Es una paraparesia espástica, obviamente, con signo de lesión bilateral, nunca es de un solo lado, ¿ya? Sí nos habla que tiene reflejos osteoteninosos incrementados, Babinski positivo, me está haciendo referencia a que primera o segunda neurona. Primera neurona, claro, primera neurona. Vía piramidal, pues acá dice vía piramidal. Primera neurona. Ustedes saben que la segunda neurona es a lo revés, ¿no? Hiporreflexia y todo lo contrario. Todo lo que va hacia arriba, mucho o hacia arriba, es primera neurona y lo que va hacia abajo es segunda. O sea, por ejemplo, hiperreflexia, les hablan fasciculaciones, también. Otra, reflejos osteoteninosos incrementados, todo lo que va hacia arriba. Y disminuido será pues segunda neurona, ¿no? Y todo lo que puede asociarse, ¿no? A veces eso, saltándome un poquito el tema, les preguntan de otra forma, ¿cuál no es característica del síndrome de Guillain-Barré? Dice, pucha, no he leído. Pero síndrome de Guillain-Barré, segunda neurona, busquen eso nada más y lo marcan. A veces tienen que resolver así. Bueno, tiene que haber alteraciones sensoriales leves, o sea, de alguna manera conserva la sensibilidad. Alteraciones en la marcha, obviamente, de hecho que sí, ¿ya? Y es progresivo, por eso dice sin ningún, no dice con alguna, sin ningún episodio de remisión completa, o sea, empieza y progresivamente incrementa, ¿ya? Ausencia de compresión e inflamación de médula espinal, o sea, si ustedes hacen estudios de imágenes, la médula aparentemente está OK. Y obviamente tienen que encontrar un ELISA, qué sé yo, donde demuestren anticuerpos contra HTLV1. Esto es una paraparesia espástica tropical. Se asocia, no es que el virus lo produzca, por si acaso. Está asociado, se encuentra. Es como el estrongiloides también se asocia a HTLV1. ¿Pero acaso el HTLV1 fabrica estrongiloides? No, se asocia, por algún motivo. Hay una asociación muy clara. Y esta es la otra, ¿no? Esto sí se puede dar en niños menores, la famosa, dermatitis infectiva o dermatitis infecciosa. A grosso modo, bueno, tiene aquí varios criterios de diagnóstico, criterios principales, menores, etcétera, pero podríamos decir a grosso modo son infecciones recurrentes a nivel de piel, ya que se presentan como impétigo generalmente, porque hacen costras melicéricas, y si es impétigo, el agente asociado principalmente es Streptococcus pyogenes, ya a veces también está estafilococo, pero son lesiones sobre todo así retroauriculares a nivel de cuero cabelludo, a manera de costras. Tú lo tratas y responde bien al antibiótico, pero al cabo de unas semanas otra vez viene con lo mismo. Lo tratas, responde muy bien, unas semanas más, otra vez viene. Si eso sucede, tienes que pensar en HTLV1 también, ¿ya? HTLV1. Examen cuero cabelludo, axila, ingle, oído externo, zona retroauricular, etcétera, etcétera. Rinorrea crónica, sin otros signos de rinitis, costras a nivel de los orificios nasales, dermatitis crónica. Por eso dice, con buena respuesta a los antibióticos, pero que recidiva tras su retirada. Es lo que les digo, o sea, lo tratas y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. Eso ustedes tienen que pensar, nada de que debe de estar en la sangre y le voy a poner inyección de penicilina, no. Debe de ser probablemente un HTLV1 también asociado. En la infancia sí se presenta esto, hay que acordarse, y van a encontrar HTLV1 como serología positiva. ¿Tratamiento? No hay tratamiento. Hay que tratar cada vez que se presente simplemente. A ver, el riesgo mayor de transmisión vertical del virus HTLV1 ocurre durante, dice la gestación en las primeras semanas, la gestación en las últimas semanas, el parto, la lactancia, en cualquier etapa de la gestación. Respuesta, la lactancia. ¿Ya? La lactancia si se suspende vamos a tener chances de que no se transmita.
Una mujer infectada con HTLV1 le pide consejería sobre un eventual embarazo. Las siguientes son sugerencias válidas, excepto: ¿debe suspender la lactancia materna? Sí. ¿O no? Claro que sí. ¿Debe realizarse serología al neonato? Sí, probablemente sí, ¿no? Para saber si se infectó o no, pero vamos a ver si es sí o no. ¿Debe terminar el embarazo por cesárea? No lo sabemos, ¿no? De repente sí, de repente no también. ¿No es necesario tomar antirretrovirales? Eso sí, categóricamente no es necesario, porque los antirretrovirales es para el VIH. Eso de estar dando sidobudina o lamivudina o la mezcla de los dos es una situación empírica, no está demostrado. No se aconseja la medición de carga viral, también esto es real. ¿Ya? ¿Por qué no se aconseja la medición de carga viral? Porque no existe la relación de carga viral con transmisión. ¿Ya? No es como en el VIH. O sea, a veces extrapolamos ideas por el hecho de ser un retrovirus. Ni dar antirretrovirales ni medir la carga viral. No tiene ningún beneficio. ¿Ya? La carga viral no se relaciona con la actividad de la infección. Entonces la D y la E son buenos consejos. La A también, porque debe suspender la lactancia materna. Voy a decidir entre la B y la C. Debe realizarse serología al neonato. Y el otro dice, debe terminar el embarazo por cesárea. Son dos cosas que no están muy claras, pero vamos a ver. Si yo lo que estoy evitando es que el neonato nazca infectado, o no lo estoy evitando, ya. ¿Me quedaría tranquilo? Ya hice todo lo que tenía que hacer, nació, bueno, que se quede así. O le haría serología al neonato. Yo creo que le hago, ¿no? Para ver si lo que he hecho ha dado resultado. Pero lo que no está demostrado es que se tenga que terminar el parto por cesárea, ¿ya? Es la alternativa C. Por eso dice las siguientes excepto, de las siguientes. Probablemente alguien que quiera optimizar al 100% podría todavía terminar el embarazo por cesárea. Podría decir tu actividad sexual siempre con protección, podría decir, ¿ya? Pero no son cosas, digamos, que definan la situación en sí. Muy bien.